¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren excelente. Bueno, hoy traigo la primera página del 2026, compañero, que pedí el pago y ya me llegó. Así que este videito va a estar saliendo o el 31 o el primero, compañero, para que ustedes ya sepan que cuenta como la primera página del 2026 en pagar. Y estamos hablando de la página de esta, compañero, que se llama, la página se llama Online Shop, compañero. Cuando vos haces la petición de pedido de pago, te va a llegar un mail tipo así a tu correo electrónico que dice: has recibido un pago de, bueno, en mi caso decía 3,9, porque la página se maneja con puntos de la página, y después a la hora de transformar los puntos se cambian en lo que vos querés transformar. Te dice acá: atentamente el equipo Online Shop. Y bueno, ahora te voy a mostrar la página. Mira, la página es, bueno, acá te voy a mostrar el pago directamente. Mira, acá tenemos el pago, compañero. Tenemos Online Shop, ¿ves? Yo lo pedí en Litecoin. Es esta cantidad de Litecoin, que equivale más o menos a, no sé, como $4.50 más o menos. Y el día, ya me lo mandaron el 29 de diciembre de 2025. Me lo mandaron hoy, 29 de diciembre de 2025. Después tengo el pago de esta página que se llama FunReward. Es una página nueva que estaba trabajando y pedí el pago para ver si me pagaba, y me mandó 68 BTC de Satoshi de Bitcoin también anteayer, el día 27 de diciembre del 2025. Y después están los pagos estos de AlBTC, los de AlBTC acá, que yo ya te lo mostré. Está el Bitcoin y el USDT. Bueno, la página esta Online Shop, te voy a mostrar acá mi historial de retiro. Este es mi historial de retiro. Mira, acá tenés Litecoin, 39 puntos de Litecoin que pedí, y acá dice estado completado. Y la otra vez ya había pedido en Litecoin completado, y esta fue la primera vez que yo pedí en PayPal, que son 99 puntos, que equivalen como a $10 en PayPal. Ve, acá dice 9,99 euros, dice. Como esta era una cantidad grande, yo nunca más pude pedir en PayPal, y descubrí que pidiendo en criptomoneda te piden, por ejemplo, para cobrar 20 puntos para cobrar. Te lo voy a mostrar acá. Mira, acá te voy a mostrar qué clase de tareas se gana más en la página. Por ejemplo, mira, yo anduve haciendo, estas son las que más pagan, ¿ves? Dice: comparte tu opinión, y acá me dan estos que está acá, fíjate, 11 puntos de la página. Comparte tu opinión, 11 puntos de la página. Comparte tu opinión, 10 puntos de la página. Esos son los que más te pagan. Por ejemplo, acá te dice: seguir en TikTok, 0,3. Haz un video hablando de Online Shop, 50 puntos. Bueno, esto es un premio grande. Uno en la comunidad de Reddit, 0,2. Descarga la P, 0,3. Seguir en Instagram, 0,1. O sea, la que más te pagan son estos de compartir la opinión y hacer un video para Online Shop, o hacer un post así en un tipo blog así, y ellos te lo aprueban y te pagan esa cantidad. Y después tenemos acá que cuando vos completás una misión, completás cualquiera de estos de acá, te dan así que dice: estás completada, y te pagan, aunque sea un punto y medio, hasta 2 te pagan, y así vos vas sumando de todos lados. La de compartir opinión, más cada vez que haces una tarea que te dan así, te dan 66, 37, 99 me dieron acá, y así vas a llegar rápido al mínimo de pago. Después también tenés para hacer encuestas que están acá sueltas, y tenés los muros de encuestas CPX, Polyfill, Otably, Wana. Acá y abajo hay más todavía. Y después tenés también los muros de oferta. Tenés para entrar en Timegual. En Timegual tenés para mirar anuncios, hacer tarea, encuesta, descargar aplicaciones, tenés de todo. Tenés para entrar en Bilab y en Otably, Timegual, y en toda esta. Hay un montón para hacer acá en esta página. Y por último te voy a mostrar que
A la hora de pedir el cobro, si vas acá donde dice retirar, tocas acá donde dice retirar, acá te va a marcar PayPal, que PayPal te va a pedir como 50 puntos para poder retirar. Y después está lleno de gift card de tu país, compañero, lleno de gift card de tu país. Y recién abajo del todo te voy a mostrar que está, ¿ves? Está acá Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Dash, Cardano y esta. Yo agarré y cobré en Litecoin porque me fijé que, si yo no me equivoco, Dash, Dogecoin y creo que Litecoin, creo yo que son los tres que menos puntos te piden para cobrar. Ya Bitcoin, ya creo que Bitcoin y Ethereum ya creo que te piden un poco más. Así que yo estoy cobrando en Litecoin, que acá te voy a dar un ejemplo de Litecoin, mira, ¿ves? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Litecoin. Dice, para cobrar en Litecoin te pide, acá te pide, como mínimo, para cobrar tiene que estar estos dos check en verde. Este tiene que estar en verde y este tiene que estar en verde. ¿Qué dice acá? Dice acá que para que esté este check en verde vos necesitas hacer 25 trabajos en la página. Acá dice, debe completar al menos 25 trabajos en la página. Dice, tareas, revisión, oferta, encuesta para retirar crédito. Cualquier clase de tarea que vos hagas te cuenta como eso y te va sumando acá. Tenés que sumar, con que tengas 25 o más, ya se te habilita este check. Y acá dice, necesita tener un mínimo de 20 puntos de crédito para poder retirar. 20 puntos. Si te pones acá a fijar, yo acá tengo créditos 25, ¿ves? 25,02. Y acá te está diciendo que tenés que tener 20 de crédito. O sea que a mí me sobraban 5. Entonces lo que tenés que hacer vos, cuando tengas los dos cheques en verde, acá te va a decir, ¿ves? Te va a decir, poner el mail del FaucetPay. Pones acá el mail de FaucetPay. Acá abajo te dice, poner la cantidad de créditos a cobrar. Que si yo acá tengo 25 como yo puse acá 25. Una vez que puse ahí los 25, toqué acá el botón que decía retirar y automáticamente ya me dice su retiro está siendo procesado y después te va a terminar te va a terminar llegando como me llegó a mí, compañero, acá, que te lo muestro una vez más y ahí ya terminamos el video. Te muestro el pago que primero que está acá, que me llegó acá el Litecoin el día 29 de diciembre de 2025 y te muestro lo que está acá, el pago, ¿ves? Online Shows, Litecoin, 29 de diciembre de 2025. Así que ahí lo tenés, compañero. La página te paga sin problema, todavía sigue pagando sin problema. Y bueno, lo más fácil es el retirar en criptomonedas, porque para retirar en PayPal tenés que llegar a 50 créditos. Y acá en criptomonedas solamente te piden 20 puntos. Y no sé si Dogecoin eso te piden 15 puntos o te piden 20. Pero había una de esas que antes pedían 15 puntos nomás que yo cobraba. Y después ahora estoy cobrando ya en Litecoin porque ya pide 20. O creo que están los tres en 20, algo así. Por eso lo piden Litecoin porque no me queda otro. Así que te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, compañero. Cualquier duda o consulta me lo dejas en los comentarios y yo te voy a responder.